noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar de nuevo en CNN en este programa y gracias a nuestros invitados que están, uno en la Ciudad de México y otro enlazándose desde Guadalajara, Jalisco. Hugo Aboites, que es actualmente el rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y bueno, un connotado especialista en temas de educación en nuestro país. Gracias, Hugo, por estar aquí y bienvenido. Carmen, buenas noches. Buenas noches, gracias por estar aquí. Espero que en un momento más podamos conversar también con Julio Hernández López, a quien estamos contactando vía telefónica hasta Guadalajara, Jalisco, el colega autor de la columna Astillero del diario La Jornada, para hablar, Hugo, de algo que, bueno, simplemente el enunciar el tema ya nos habla de la complejidad. Independientemente de las particularidades, hoy en México, como están diciendo los propios maestros, los que deberían estar en las aulas están en las cárceles. Estamos hablando de una situación que da un giro muy importante a lo que ha sido un proceso muy difícil a raíz de la promulgación de una reforma educativa en México que, bueno, ha polarizado, digámoslo así, y que ha dejado una larga estela de cosas a lo largo ya de todo este tiempo. Ha dado un quiebre la historia a la hora de que se decide pues ejercer acción penal contra maestros y tenemos hoy a 4 profesores trasladados al Altiplano. Nada menos. Nada menos, que es una cárcel de alta seguridad en México. Han procesado también amparos, porque desde luego se ha echado a andar pues la defensa de los profesores en la cárcel. Y hay además también confirmado a CNN esta tarde-noche por parte de la Procuraduría de Michoacán, nos confirmó que existen 28 órdenes de aprehensión en contra de normalistas por robo y daño a las cosas. Esas son las figuras legales que en Michoacán están imputando a los normalistas. Ya nos quedó una duda respecto a si se trata de maestros y o estudiantes normalistas, porque la Procuraduría de Michoacán nos pidió el énfasis en la palabra normalistas. Entonces, bueno, así lo dejamos al aire porque es lo que recibimos de información directamente de la propia Procuraduría. Esto sería adicional a lo que la Procuraduría General de la República también está haciendo en el caso de Michoacán, según ha declarado el nuevo gobernador. Silvano Aureoles también ha dicho que la PGR mantiene expedientes abiertos en contra de profesores y estudiantes de escuelas normales en la entidad. Estamos hablando de que el mandatario estatal ha comentado que los involucrados están enterados de su situación y bueno, pues se suma a lo que ya ha sucedido en el caso de Oaxaca con los 4 profesores en una cárcel de alta seguridad. Un cambio muy fuerte respecto a lo que habíamos venido observando de esta polémica sobre la reforma educativa. Como experto, como seguidor del proceso, Hugo Aboites, ¿qué análisis haces de lo que está pasando? Bueno, son 3 largos años. Diciembre del 2012, una reforma en 10 días se vuelve constitucional y aparentemente se abre el camino a una de las más rápidas transformaciones de la educación. Todo parecía bien y 3 años después estamos en una situación donde ni la promulgación de las leyes secundarias ni la leva que se hizo de los gobernadores, que se les reclutó para que transformaran las leyes de cada estado, ni los censos, ni las amenazas de represión, ni los descuentos, ni las evaluaciones han logrado que esta reforma no solo permee toda la estructura educativa, sino que convenza a un importante grupo no solo de educadores, sino también de la población en general. Las cifras que se dan desde una agencia norteamericana van en el sentido de que si hace un año 55% estaba de acuerdo con la reforma educativa, en el 2015 ya había bajado al 45%. En términos generales, pues ese es un cambio muy rápido.
Y el gobierno, pues aparentemente no ve otra salida en este momento más que la de la represión. Hubo una especie de tensión entre el gobierno y los empresarios por un tiempo después de la reforma, ya por finales del 2013, cuando los gobernadores estaban reticentes, no muy entusiasmados a llevar el conflicto a sus estados. Y lo que ocurre es entonces todo lo que vemos en el 2014, donde la prueba enlace se suspende por parte de la Secretaría de Educación en un golpe muy importante. Cuando se da este alejamiento muy visible, muy dramático, cuando el secretario Chuaifet decide suspender la evaluación en el momento electoral. Un momento antes del proceso electoral, exacto, efectivamente, y después se reactiva. Se reactiva, pero hay una reacción muy visceral por parte del sector empresarial, encabezados desafortunadamente por el propio Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pues en protesta contra esta decisión de la Secretaría de Educación Pública de bajar un poquito la tensión. Y, por motivos electorales. Sí, pero también, dado el antecedente de enlace, obviamente una crítica que tenía el secretario Chuaifet a estas evaluaciones. En alguna ocasión él contaba, me reuní con 3 directores del INE, sucesivos pues, y los 3 me dijeron que no se podía hacer una evaluación universal para todos los profesores en un país tan diverso como México. Esa fue, digamos, como el planteamiento respecto a enlace, pero también dedicatoria hacia el futuro de la evaluación que estamos ahora presenciando. Este distanciamiento, 3 meses después, sale Chuaifet y se recompone, se reconcilia con esta reunión que tiene el nuevo secretario, Nuño Mayer, con el sector empresarial, en donde reconoce las aportaciones que éste ha hecho a la reforma de la educación. Entonces, hay un cambio, pero es un cambio a partir de una recomposición de aquella alianza primera del 2012, y este cambio obviamente impone también la mano dura que ha abogado siempre el sector empresarial, es la solución al conflicto magisterial. Yo insisto que desde el 2013 había una salida no conflictiva, una salida no violenta que estaba en la propia ley del servicio profesional docente, que hubiera permitido evitar todo este conflicto, todos estos años de enfrentamientos. ¿Cuál era esa salida? En el artículo 15 de la Ley General del Servicio Profesional Docente se establece otra forma de evaluación distinta a la punitiva. La punitiva dice: a las 3 evaluaciones que estés mal, te vas del servicio o te vas del aula. Y en otro artículo, estos son los artículos 75 en adelante, en el 15, 19 y 20 de la misma ley, se establece que habrá una evaluación de los maestros en cada escuela que no tendrá ninguna repercusión, ni administrativa, ni laboral, para los docentes, que buscará el compromiso y el mejoramiento de la escuela in situ, es decir, ahí mismo, en el lugar donde ocurren las cosas en la educación mexicana. Y se ha dejado a un lado. Eso no fue el camino que se eligió, sino la evaluación que tú llamas punitiva. Hugo Aboites, déjame hacer una pausa. Regresamos en este programa hablando de los maestros en la cárcel y los procesos abiertos y las órdenes de aprehensión en contra de normalistas por robo y daño a las cosas en el caso de Michoacán, más lo que la PGR en su momento también, bueno, pues se hará en todo caso, según lo que dijo el propio gobernador Silvano Aureoles. Hugo Aboites, después de la pausa escucharemos a Julio Hernández López, el colega periodista que está en la línea telefónica. Las detenciones de 4 maestros en Oaxaca es un tema de la Procuración de Justicia que desde el punto de vista de la Secretaría de Educación apoyamos en términos de que apoyamos el respeto irrestricto a la ley. El objetivo que tenemos dentro de la educación en el país es que la reforma educativa, y ese es un compromiso que adquirimos todos, el gobierno federal y con el apoyo de los gobernadores en la última CONAGO que tuvimos, un compromiso irrestricto de todos a respetar la legislación educativa y que el Estado de Derecho sea pleno en materia educativa y que eso nos permita continuar con el avance de la reforma educativa. Así es que todo lo que sea cumplir y hacer cumplir la ley es algo que respaldamos, pero repito, eso es materia de la Procuración de Justicia, no de materia educativa.
permites, Julio Hernández López, en este programa, hablando de lo que está pasando en México, solo agrego, además de lo que ya informamos sobre el caso del Juzgado Quinto de Distrito en Oaxaca, que bueno, ha otorgado un amparo a los 4 integrantes de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, detenidos por elementos de la Policía Federal y que se encuentran acusados de motín contra el consumo y riqueza nacional y robo agravado en la toma de las instalaciones de la refinería Antonio Dovalí en Salina Cruz y del robo de 10,000 libros gratuitos, propiedad de la Secretaría de Educación Pública, que es parte de las acusaciones que se hacen en contra de estos maestros que están en la cárcel del Altiplano de alta seguridad en México, más lo que le informé respecto a lo que nos ha confirmado la Procuraduría de Michoacán, en donde ha confirmado las órdenes de aprehensión contra 28 órdenes de aprehensión en contra de normalistas, en este caso por robo y daño a las cosas, más lo que ha sumado la PGR en el caso de los michoacanos. Julio Hernández López, colega periodista y analista de la política mexicana, buenas noches, bienvenido. ¿Qué te dice todo esto? Gracias por estar aquí. Sí, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, pues estamos en presencia de la construcción policíaca de una candidatura presidencial. Es una construcción cantada en la cual Aurelio Nuño forma parte de esta pretensión transeccional, una especie de cártel de la doble ñ, Peña y Nuño, que están realizando toda una faena con pretensiones épicas en la cual pretenden manejar por un lado el garrote con la Policía Federal, con la Gendarmería, con las órdenes de aprehensión en Oaxaca y ahora en Michoacán, y por otra parte la zanahoria electoral con los certificados de infraestructura escolar nacional, que es una forma de tener una gran canasta para el reparto efectista de recursos a las diversas escuelas del país, que promoverán en los momentos electorales un repunte de las apariencias de una bonanza en la infraestructura educativa, y todo esto pues con la idea de ir afianzando esta postulación del Niño de Oro, el candidato preferido de la oficina presidencial, que hoy también tiene una abundante promoción en los medios, donde aparece lo mismo en actos escolares, en cantos de himnos y en saludos a la bandera, que lo mismo en reuniones con gobernadores, ha estado en la CONAGO, y parece un hombre, en algunas columnas periodísticas lo pintan como una especie de superhombre con una actividad intensa, que va resolviendo problema tras problema en esta construcción, insisto, Carmen, de una construcción policíaca y judicial de la candidatura presidencial. Julio, tú que eres un observador, como digo, de primera línea de la política nacional, ¿recuerdas una circunstancia similar en México donde maestros hayan ingresado a la cárcel, y maestros que son acusados de todo lo que aquí se ha dicho, pero que al final de cuentas forman parte de la dirigencia de un movimiento disidente magisterial? No, bueno, pues solamente se tienen los antecedentes en el gobierno de López Mateos, y luego otro tipo de reacciones también represivas contra trabajadores ferrocarrileros, en aquella ocasión los ferrocarrileros encabezados por Demetrio Vallejo, pero la represión a profesores, a ferrocarrileros, a médicos, han señalado un estigma, han instalado un estigma con aquellos hombres de poder que han creído que es posible, mediante la acción policíaca, las órdenes de aprehensión, el encarcelamiento, frenar procesos de lucha como los que hoy se están dando a nivel nacional, y que luego de esta etapa con un Emilio Chuaifet desechable, prescindible, en el que el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, era el que entraba en acción, ahora el peñismo, el gobierno de Enrique Peña, ha creído que están las condiciones maduras para golpear abiertamente. Y esto está en el marco, Carmen, Hugo, de un ascenso de las condiciones sombrías
en las que periodistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales, dirigentes sindicales y personas que protestan en general están siendo atacadas, agredidas, tanto procesalmente en términos judiciales, como también con ataques directos que forman parte de esta mano dura que se va perfilando con cada vez mayor claridad y que lo que pretende es frenar el ascenso de la lucha social y consolidar esta pretensión transeccional del equipo de Enrique Peña de continuar adelante con el poder al costo que sea. ¿Te llamó la atención, como me llamó la atención a mí, Julio, que en estas horas y días en donde maestros se encuentran en esta circunstancia, en una cárcel de alta seguridad en un caso y las órdenes de aprehensión que están giradas, la coincidencia de que justo cuando estaba ocurriendo esto, pues se abrió un foco de atención pública y especialmente en el mundo de los cibernautas con la llamada Ley Fayad? En la disputa por la atención de la opinión pública mexicana, llama la atención que haya ocurrido simultáneamente una cosa y la otra, ¿no te parece? Sí, yo he ido viendo con mucho cuidado estos fenómenos y estoy convencido de que dentro de las políticas de control de información tienen también la emisión de señuelos, es decir, de pistas falsas para tratar de diversificar la opinión y hacer que el esfuerzo social se concentre en varios frentes, en algunos de ellos muy aparatoso, e incluso el ceder para dar la apariencia de que se escuchan las opiniones divergentes, que se atienden en los puntos de vista de opositores y simplemente deslizar esas cosas por otro camino. Ha habido varios escenarios, desde luego esta epopeya que quiso montar Enrique Peña Nieto a propósito de las certezas meteorológicas, es decir, sin duda hubo todo el fenómeno del huracán Patricia, pero también es cierto que el gobierno federal montó todo un aparato mediático para pretender que hubo una gran actitud y acción del gobierno federal en la prevención y luego montar estos propósitos épicos del gran pueblo mexicano guiado por su amado líder que es capaz de vencer incluso con cadenas de oración los infortunios de la naturaleza. Todo como una didáctica, como una pedagogía social de decir vean cómo juntos podemos salir adelante. Todos estos son los fenómenos que tratan de ocultar lo que diariamente estamos viendo en una represión constante cuyos ribetes más trágicos y más evidentes se dan en estas órdenes de aprehensión con maestros encarcelados, con estudiantes desaparecidos. Hoy el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que es un hombre de Los Pinos, aunque oficialmente sea del PRD, Aureoles anunció que no eran 30 y tantos las órdenes de aprehensión, sino 90. O sea, aumentada y corregida la cifra para demostrar que se va con todo contra estudiantes normalistas, contra profesores y contra todo lo que se mueva en este momento difícil de la política nacional, Carmen. Pues actualizamos ese dato, Julio, ya superamos entonces las 28 órdenes de aprehensión, los 4 que están detenidos, entonces Aureoles habla de 90 en el caso de Michoacán y eso, bueno, pues nos habla de la dimensión de lo que está ocurriendo en estos momentos en México con el tema de la lucha magisterial y todo este proceso que sin duda es un quiebre cualitativo muy, muy importante del cual hablaremos en la parte final. Hugo, Julio, si me lo permiten, después de la pausa. Regresamos. ¿Ven? Entramos en la parte final, regresamos para escuchar a nuestros invitados hablar de los maestros, el movimiento magisterial y la cárcel en México. Volvemos. Se nos acabó el tiempo, Hugo, Julio, en este programa donde, bueno, ya no entró en el análisis, pero lo mencionamos brevemente. Otra maestra en la cárcel en este marco de 3 años de reforma y de proceso complejo es el Bester Gordillo, que se cocina aparte, pero digamos
para el análisis de las cosas, pero no estaba en el mapa el encarcelar a la disidencia magisterial o a la parte de disidencia magisterial. Nos vamos, Hugo, Julio, con una última reflexión. Hugo Aboites. Primero, me parece que hay un ambiente de desesperación respecto de que nunca se esperó esta resistencia a la reforma de la educación, y la resistencia yo no creo que vaya a descontinuarse en este momento. Creo que va a aumentar mucho más. La historia siempre ha mostrado que cuando se encarcela se convierte en un referente muy importante de una lucha. Son los desaparecidos que aparecen en el altiplano. Lo segundo que quisiera señalar es que efectivamente con esto se crea, se subraya, se agudiza el ambiente de crispación social que hay. En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México nosotros hemos tenido un episodio muy dramático de una profesora que a mitad del día ingresan hombres a su hogar armados, la increpan, la amenazan de sus actividades a favor de los desaparecidos de Ayotzinapa. Y sí, ¿acaba de ocurrir? Acaba de ocurrir hace una semana y media. ¿Y se supo qué? Bueno, habremos de analizarlo en otro momento, pero... Sí, la Policía Federal tomando fotografías en uno de nuestros planteles, otra académica de la universidad que recibe llamadas telefónicas de un exmilitar, el secretario de Defensa, que reconoce que es un desertor esta persona, pero pues ahí está, libremente haciendo estas llamadas. Hay las amenazas contra el presupuesto de la propia universidad, un ambiente de crispación contra la escuela y las universidades. Pues lo dejas ahí apuntado, Hugo Aboites, como un elemento muy importante de lo que está ocurriendo en nuestro país. Julio Hernández López, nos vamos. Despide ese programa. Simplemente decir que la doble ñ aprieta, está apretando, hay una descomposición nacional, hay una incapacidad política para enfrentar los problemas económicos y sociales del país, hay un grupo en el poder que está efectivamente con una desesperación porque no puede salir adelante, y frente a ello lo que hace falta es la organización social y la resistencia, que es justamente contra lo cual está actuando esta doble ñ que aprieta. Julio, Hugo, a los dos gracias por estar aquí para analizar la situación que está viviendo México respecto a este movimiento magisterial y su disidencia. Y bueno, pues seguiremos muy de cerca todo lo que está pasando. Gracias a los dos. Buenas noches, gracias por estar aquí. Que descanse. Hasta mañana.